Para mí es un privilegio poder continuar con nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hoy seguimos en el capítulo 2. De hecho, hoy vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a considerar los versículos del 16 al 23. Colosenses 2, versículo 16 al 23. Y el título de esa predicación es Una defensa de la libertad cristiana. Hablar sobre ese tema hace más falta que nunca hoy en día, donde el mundo cristiano evangélico está plagado de todo tipo de folclorismos. Yo lo llamaría así. Algunos, por ejemplo, quieren reintroducir las fiestas judías y convencernos que realmente hay que descansar el sábado en vez del domingo. Rechazan el uso de carne de cerdo y quieren imponer esto al resto de los creyentes también. Para otros, la fe se reduce a una serie de reglas que hay que cumplirlas. En este caso hablamos de un tipo de legalismo cristiano. Otros nos avisan de espíritus territoriales que hay que expulsar antes de predicar el evangelio. Otros ven demonio por todos los lados. No sigo para no aburrir porque nos damos cuenta que en este tipo de entorno, lo que hoy se llaman leyendas urbanas, en este caso leyendas urbanas de color evangélico, abundan por todos lados. Hace falta retornar a las escrituras y realmente ver lo que está escrito allí. Y lo que hoy vamos a considerar de parte del apóstol Pablo realmente nos ayuda a no caer en una serie de trampas y de errores. Y hablando de usos y costumbres del Antiguo Testamento, por supuesto no hay problema que algunos lo hagan así. Más aún, yo entiendo perfectamente que un judío que se convierte a la fe cristiana y encuentra a su Mesías, mantenga algunos de esos costumbres con los cuales ha crecido. Con esto realmente no hay ningún problema y el apóstol Pablo no está hablando en contra de esto. Él mismo ha sido judío y por lo que sabemos siguió con algunas costumbres hasta el final de su vida. Pero de allí a exigir que todo el mundo haga lo mismo es una gran diferencia. Y de esto habla nuestro texto. El pasaje que vamos a exponer hoy rechaza tres amenazas de la fe cristiana: el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Lo repito porque son tres ismos que a veces no nos salen tan fácil: el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Las tres cosas tienen que ver con un fenómeno, y esto es cambiar la libertad en Cristo por un plato de lentejas del legalismo. Esto todos lo tienen en común. En el contexto hemos visto cómo Pablo expone nuestra victoria en Cristo, nuestra unión con Él. De esto hablamos la última vez, un tema muy importante y muy poco hablado. Pablo nos expone cómo Cristo, nuestro Mesías, ha cumplido esa parte de la ley que tiene que ver con nuestra redención, lo que podríamos llamar la ley ceremonial, lo que tiene que ver con el templo, lo que tiene que ver con los sacrificios, con el sacerdocio. Todo esto fue cumplido en Cristo y el autor de la carta a los hebreos nos da una lección magistral realmente de esas cosas. Por lo tanto, no tiene sentido exigir algo que Cristo ya ha cumplido.
porque la realidad ya se llevó a cabo. La prefiguración se cumplió en la realidad de la muerte de Cristo. Y ahora viene una explicación de todo esto. Vamos a leer los versículos 16 al 23 de nuestro pasaje. Versículo 26, versículo 16 al 23. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por estas palabras aclaradoras del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a hacer buen uso de esta enseñanza. Ayúdanos a cumplir el espíritu del Evangelio y no dejarnos cautivar por el legalismo de la letra. Ayúdanos a entender lo que este pasaje quiere decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Una defensa de la libertad cristiana, como antes dije, así podríamos titular, de hecho lo voy a titular así, este mensaje. Tenemos, antes de entrar en la exposición de los versículos, entender una serie de cosas que forman el trasfondo de esta exposición del apóstol Pablo. En la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, hay que diferenciar entre cosas que fueron cumplidas en Cristo y cosas que son reglas sin fecha de caducidad, para decirlo así. Lo que fue cumplido en Cristo, por lo tanto, ya no es vinculante para nosotros. Las demás cosas, pues, siguen siendo válidos. Jesucristo explicó este principio en Mateo capítulo 5, cuando él dice: no creéis que yo haya venido para abrogar la ley. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. La ley nunca fue pensado como camino de salvación, sino como base de nuestro comportamiento. Algunos ejemplos son, por ejemplo, las leyes dietarias de Levítico capítulo 11, donde se hace una distinción entre animales puros y animales impuros, los cuales son
aptos o no aptos para la comida. Todo esto fue cumplido en Cristo, como por ejemplo nos enseña aquella visión que Pedro tenía en Cesarea cuando Dios le declaró claramente que no hay que llamar impuro lo que Dios ha declarado puro. Entonces, Cristo nos ha hecho puro por su muerte en la cruz, cumpliendo de una vez y para siempre las exigencias de la ley. Y a partir de ese momento, podemos comer lo que queramos según nuestros gustos. Tenemos esta libertad, no tenemos la obligación, pero es una libertad que podemos tener. Por lo tanto, es la buena noticia para todos aquellos que les gusta el jamón, que ya no hay ningún problema con disfrutar de un buen jamón serrano. Comer lo que queramos. Lo mismo ocurre con los días festivos, porque los días festivos del Antiguo Testamento apuntan a Cristo, pero ya en el Nuevo Pacto no hay una obligación. Por eso Pablo menciona explícitamente que algunos no quieren forzar otra vez a celebrar los Shabbat. Bueno, tú puedes celebrarlo si te da la gana y si te gusta, pero no es una obligación. Por lo tanto, no hay ningún problema con que la iglesia cristiana celebre su día de descanso los domingos, conmemorando el día de la resurrección de Cristo. No hay ninguna desobediencia hacia la ley o algo por el estilo, porque esto fue cumplido en Cristo. También la carta a los Hebreos habla de ese tema. Por lo tanto, en resumidas cuentas, esas cosas de la ley ya no son obligatorias, pero para el cristiano conviene que conozca su trasfondo y su significado, porque son nuestras raíces, porque recogen un aspecto de la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, Pablo empieza ese pasaje en el versículo 16 con las palabras: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por lo tanto, es una conclusión que el apóstol Pablo saca aquí. Quiere decir, a la luz de lo que Cristo ha hecho, a la luz de nuestra unión con Él, lo que hablamos la última vez, a raíz de todo esto y a la luz de todo esto, ahora vamos a considerar lo que esto significa. Esto es la idea que nos da el apóstol Pablo. Y lo primero que dice es que solamente hay un juez, y este juez es Dios. El cristiano de entrada es una persona libre que ya no tiene que someterse a ese tipo de leyes que tienen que ver con el culto. Nadie en este sentido tiene el derecho de ser nuestro juez e imponernos obligaciones y castigos si hace falta. Una cosa es que voluntariamente y tal vez temporalmente hacemos uso de nuestra libertad o no uso de ella. Eso ya depende de cada uno. Pero otra cosa es la dictadura de los escrupulosos en cuanto a las cosas que Pablo en este mismo versículo menciona. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Él empieza con el tema de la comida y de la bebida. Sí, es cierto, acabo de mencionarlo, que la ley en su momento hace una diferenciación entre lo puro y lo impuro, pero esto ya no se aplica. Esto terminó con la muerte de Cristo y Dios explícitamente se lo explica así en Hechos capítulo 10 en una visión a Pedro. Y por eso queda registrado en el libro de los Hechos para que lo entendamos.
Por lo tanto, comemos lo que nos da la gana. El principio, el mismo apóstol, el mismo Señor Jesucristo ya en su momento lo expuso, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, en el versículo 15, donde dice, explicando precisamente ese principio, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es un principio que no es complicado de entender. Son las cosas que salen de nosotros, que son impuras, nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero las cosas que entran no nos contaminan ya. No hay que olvidar nunca que las leyes de Levítico, por ejemplo, esas leyes de comidas y de dietas, muy en contra de lo que algunos pretenden hoy en día, no fueron dados para vivir de forma más sana. Por ejemplo, la forma como hasta el día de hoy los judíos comen, lo que ellos llaman kosher o kashrut, eh, haciendo aplicación de las leyes del Antiguo Testamento, no es una dieta más sana como algunos pretenden, porque esto tiene un mensaje detrás. Hay principios espirituales, pero no hay principios biológicos o nutritivos detrás. Por lo tanto, la ley de Moisés no es un manual para comer más sano. El que pretende esto ni entiende de alimentación, ni entiende, por supuesto, tampoco de teología. Esto tiene un valor simbólico. La ley de Moisés no es manual, y una vez más lo digo, de nutrición, ni tampoco de higiene. Y luego, el siguiente, los días festivos. Pablo aquí menciona una serie de fiestas específicas, por ejemplo, las lunas nuevas, que significaba el comienzo del nuevo mes, o los días de reposo, el Shabbat, que eran las dos fiestas más comunes. Luego, aparte de esto, había 3 fiestas obligatorias: la fiesta de la Pascua, el Pesaj, seguido por el tiempo de los panes sin levadura, luego la fiesta de Pentecostés o Shavuot, donde finalmente el Señor manda el Espíritu Santo, y luego como tercera fiesta obligatoria estipuló la ley de Moisés, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, todo esto, Pablo insiste, fue cumplido en Cristo. Por ejemplo, vamos a hablar de la fiesta de la luna nueva, que se menciona aquí. En ese día había sacrificios especiales para el nuevo mes. Esto fue cumplido en Cristo. Luego, lo que es aún más interesante para nosotros, el día de reposo. Según la carta a los Hebreos, ya entramos en el reposo del Señor. Esto ya se hizo una realidad. Por lo tanto, tener el día de descanso como un día específico, con un significado espiritual, ya se cumplió en Cristo. Por lo tanto, tenemos esa libertad, como la Iglesia cristiana lo ha sentido, de cambiar el día de reposo del último día de la semana al primer día de la semana. ¿Por qué se hace así? Para demostrar que algo nuevo, nuevo pacto ha empezado y que celebramos ahora no algo que iba a pasar entrando en este descanso, sino algo que ya ha pasado: la resurrección de Cristo y la nueva vida. Todas esas cosas ya no son obligatorias. Incluso hay los que tienen que trabajar los domingos y no es un pecado de ninguna manera. Nos conviene tener un día de descanso y yo les aconsejo de guardar un día de descanso entre los 7, porque esto sí nos conviene, pero no hay una obligación.
De hecho, en el Imperio Romano no había día de descanso. O sea, los primeros cristianos, aunque ellos tal vez personalmente procuraban tener reuniones especiales el primer día de la semana, como tenemos indicios en la Escritura, pero sin embargo, oficialmente no había día de descanso. Y los esclavos entre ellos, pues tenían que trabajar. No había más remedio. No era un entorno judío, era un entorno pagano. Y Pablo les dice que no hay problema con esto. Si puede descansar, pues es bueno descansar, pero si no, tampoco es un problema porque no atenta contra nuestros valores espirituales, porque esto ya fue cumplido en Cristo. Y eso tiene que ver con un principio que Pablo explica en el versículo siguiente, esa diferencia entre sombra y esencia, entre prefiguración y cumplimiento. Pablo dice en el versículo 17, todo lo cual, no dice alguno, sino todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Una sombra no tiene una realidad propia, aparte del cuerpo de proyecto. O sea, mi sombra no tiene alma, no es una realidad, sino va en función de la realidad que soy yo. En este sentido, la ley indica hacia Cristo. Levítico, que algunos hemos estudiado juntos, nos da muchas lecciones sobre la obra de Cristo, lo que Él consiguió en la cruz. Y por lo tanto se puede predicar sobre el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque el Levítico nos da una idea de la obra redentora de Cristo. El Levítico es lo que Cristo hizo en la cruz. Pero siempre hay que proclamar, esto se cumplió en Cristo. Es una de las implicaciones de Lucas 24, donde el Señor Jesucristo explica a los dos discípulos camino a Emaús este principio. Lo importante no es la sombra, sino es la esencia. De esto él habla cuando dice, pero el cuerpo es de Cristo. Quiere decir ya que Cristo ha venido, las sombras ya no tienen importancia. Es la esencia, el cumplimiento lo que importa. Y esto es la razón porque el Antiguo Testamento lo tenemos que predicar y entender de forma cristocéntrica. Quiere decir, tenemos que preguntarnos qué cosas fueron cumplidas en Cristo. Una vez expuesto este principio, Pablo ahora nos da una seria advertencia en los versículos 18 y 19 contra el misticismo. Esto es el primero de los ismos que mencioné al inicio, el misticismo. Y el principio es que nadie debe engañarnos. Nadie os prive, dice el versículo 18, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, etcétera, etcétera. Ahora, él pasa a un tema que parece distinto, pero que está esencialmente ligado a lo que dijimos anteriormente. Él habla ahora de cosas que no son una mala interpretación del Antiguo Testamento. Él habla ahora de cosas que ni siquiera están en el Antiguo Testamento, que son invenciones, reglas hechas por los hombres. Nadie os prive de vuestro premio, dice aquí. Esto es un ejemplo del deporte. Por lo visto al apóstol Pablo le gustaba el deporte y esto es un ejemplo de los Juegos Olímpicos que también en su momento se celebraron en los tiempos anteriores a los de Pablo y la gente estaba
bien familiarizado con el tema. Los participantes, por ejemplo, en estos campeonatos de que a ver quién llega antes a la meta, los participantes corrieron hacia una meta, que es una marca. Ahora, si se cambia la meta, si se cambia la marca, los corredores se engañan, corren en vano, corren de forma equivocada. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que cuidado, que nadie te prive del premio, que nadie cambiando las reglas hace inútil tu esfuerzo. La meta es Cristo, no los días festivos o los ángeles o las leyes dietarias. Ya han empezado a engañar en Colosas y en la Odisea y en Hierápolis, en la zona a la cual se dirige esta carta. De la misma manera como en nuestros tiempos también hay gente que engaña. Saca nuevas revelaciones que supuestamente han tenido. Poco a poco se quita Cristo del centro. Hablan de visiones, de seres sobrenaturales. Y la gente en aquel entonces se preguntaron cómo se preguntan hoy, ¿acaso me he perdido algo? ¿Acaso no estoy al tanto de lo que es la plenitud de la fe cristiana? Querido hermano, querida hermana, te puedo decir que a nivel mundial hay mucho engaño, muchísimo engaño. Engaño también, infelizmente, en el mundo cristiano. No es una equivocación, es engaño. Una persona se puede equivocar en la interpretación de la escritura, pero cuando tú introduces un concepto nuevo, no es un problema de interpretación, es un problema de engaño. Por eso se ha introducido el culto a los santos, a los ángeles. Y en el mundo evangélico nosotros tenemos nuestras propias tradiciones, infelizmente. Hay gente que es capaz de subir a un púlpito, leer un versículo y luego hablar de otra cosa, de sus experiencias, de sus anécdotas, de las cosas que han vivido, inventándose una realidad, entre paréntesis o entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Pablo dice que nadie os engañe, ni siquiera con una falsa humildad. Aquí dice afectando humildad, pretendiendo humildad. Que la falsa humildad es una forma de engaño. Y esto parece que es el lema de algunos de los predicadores que acaba de referirme a ellos. Podrían haber dicho, estoy orgulloso de mi humildad. Como ocurre tantas veces en el mundo cristiano. Aquí viene el ejemplo del culto a los ángeles. La humildad consistió en este caso de no ir directamente a Dios o a Cristo, sino a los ángeles. Esto nos suena. Porque los ángeles de repente en los tiempos del apóstol Pablo se pusieron de intermediarios, como hoy en día hay gente que a través de los ángeles quieren llegar a Cristo o a través de la Virgen María, que es exactamente lo mismo. Y parece una forma muy humilde, pero realmente es un engaño porque no tiene nada que ver con la realidad. No es otra variante de la fe cristiana. Esto no es fe cristiana. Y la raíz de todo esto eran sus supuestas visiones. Dice aquí, entremetiéndose en lo que no han visto. Son puras invenciones. Ellos se jactan de sus cosas, de sus revelaciones, de sus visiones, de sus sueños. Igual que hoy en día. Lo que es lo triste
es que la inmensa mayoría de esas cosas son puras invenciones y el resto engaño. Están exagerando por la carnalidad, por la mundaneidad de su mente. Dice el final del versículo, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El misticismo, ese tipo de hiperespiritualidad, a lo largo de la historia ha hecho más daño a la iglesia que las falsas doctrinas. Al fin y al cabo, se trata de sustituir la Biblia por otras cosas. Esto nos ha llevado a tener una serie de nuevas sectas, como por ejemplo los mormones, que se jactan de las revelaciones de su fundador. Pero no son los únicos. Hay muchos en este sentido. Y los tenemos dentro del campo evangélico cuando gente pretende haber visto no sé qué cosas, contradiciendo con lo que dicen y lo que exponen claramente a la enseñanza de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el remedio contra esas cosas? Es asirse de la cabeza. Pablo aquí lo dice de forma negativa. Esa gente no haciéndose de la cabeza, está hablando de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo central es, en otras palabras, agarrarse a Cristo. Esto es lo central. Y Cristo se revela ¿dónde? En las páginas de la palabra profética. Allí, en la Biblia, no en otro lugar, no en lo que Dios supuestamente revela a fulanito o menganito. Y como dice el texto, si nos asimos a Cristo, si agarramos a Cristo, el crecimiento lo da Dios. Esto es lo bonito, no tienes que esforzarte. Si te agarras a Cristo, Dios te deja crecer a su manera, a su ritmo, en su momento. No hace falta expertos en lo que hoy se llama eclesiocrecimiento. No hace falta. Dios se encarga de esto. No nos hacen falta expertos en contextualización. Lo que nos hace falta es asirnos a Cristo. Mantenernos con Cristo. Así de sencillo. Y esto da nutrimiento al cuerpo. La iglesia, dice este texto de Pablo, vive de la cabeza de Cristo. Y en la medida que cada uno depende de él, la iglesia depende de él. Cristo da de comer a la iglesia. Por eso, los que predicamos la palabra, tenemos que predicar a Cristo, no a otra cosa. Predicar a lo que está escrito, no a una serie de anécdotas o de experiencias personales. Aquí se habla de coyunturas y ligamentos. Eso habla de lazos, de la unidad, de estar unido y del funcionamiento del cuerpo. Todo esto se define desde la cabeza. Esto nos agarra más firme a Cristo, nos une más a Él, nos da fortaleza. Esta es la idea que hay detrás. Bueno, esto es lo que Pablo tiene que decir sobre el misticismo, que hoy tiene muchas caras. Segundo tema del cual Pablo avisa aquí es el ascetismo. No hay que confundirlo con el atletismo, es el ascetismo. Ascetismo tiene que ver con el tema de privarse de ciertas cosas. O sea, primero el legalismo, luego el misticismo y ahora creo que dije la segunda es la tercera cosa que es el ascetismo. Pablo habla de esto en los versículos 20 al 23. El tercer peligro es privarse de comida
privarse de sueños, etcétera, etcétera. Esto habla de la historia de los monjes, pero habla de la historia de sectas como esa de nuestros días, donde un supuesto pastor llevó a su congregación a ayunar hasta la muerte. Bueno, esto ciertamente es un caso extremo, no cabe duda. Lo primero que Pablo dice es que hemos muerto con Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esto es lo primero que afirma. Ya explicamos esa expresión rudimentos del mundo, quiere decir en cuanto a la enseñanza básica del Antiguo Testamento. Esto es lo que Pablo llama los rudimentos. Él lo ha cumplido, Cristo lo ha cumplido, y por lo tanto nosotros en él. Esto significa libertad. Esto es decir que el mundo ya no me puede hacer daño. Soy libre. Ni cosas impuras, ni el mal de ojo, lo que me quieren echar, ni nada por el estilo. Somos santos, puros, redimidos, sellados definitivamente, una vez para siempre en él. Es decir, cuando el Padre me mira ahora, mira a Cristo, a través de Cristo. Algunas afirmaciones son sorprendentes sobre el ascetismo. Pablo dice aquí en versículo 20, el ascetismo es mundano. Dice aquí como si vivieras en el mundo, es mundano. Tiene la tendencia de someternos a cosas y de prohibirnos cosas. El creyente, sin embargo, es libre de disfrutar de las cosas buenas de este mundo. Y voy a ser muy concreto. Cuando Dios me da la posibilidad de disfrutar de una excelente comida, de un banquete, de una comida con amigos, esto es algo que puedo disfrutar con libertad. Para aquellos que quieran, regado por un buen vino español o de donde sea. Esto es la libertad que tenemos en Cristo. No tenemos la libertad de pasarnos de la raya, de ir al otro extremo, pero sí podemos disfrutar las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y el ascetismo, obviamente, nos quiere, en este sentido, amargar la vida. El ascetismo es algo humano, se centra en algo que se va, está obsesionado con este mundo. Por eso, esa reacción de rechazar todo lo mundano realmente es un tipo de mundaneidad. Pablo dice aquí una serie de cosas en el versículo 22 en cuanto al ascetismo que es bastante interesante. Por ejemplo, que el ascetismo es humano, lo que acabo de decir. Luego, que el ascetismo parece sabio. Parece que aquellos santos, monjes, qué sé yo, que no han comido, no han tocado comida en no sé cuánto tiempo, pues parecen que no son de este mundo. Y la gente se impresiona. Bueno, esa gente está libre de hacer lo que quiera, pero no está espiritualmente hablando en otra categoría. Pueden prescindir de comida, pueden hacer lo que quieran, pero no es una forma de elevarte a un nivel más alto espiritualmente hablando. El ascetismo es una religión autofabricada. Dice el versículo 23, en humildad y en duro trato de cuerpo. Un veredicto devastador, es una religión de bricolaje. No tiene verdad divina en ella. Dios no acepta ejercicios religiosos al estilo humano si la idea es ganar puntos con él. Dios solamente puede ser adorado de la manera como Él lo ha revelado. En la teología
se habla del principio regulativo de la adoración. Quiere decir que esto es lo esencial. Adorar a Dios en espíritu con todo lo que soy. El ascetismo desprecia al cuerpo. Aquí dice en humildad y en duro trato del cuerpo. Esto siempre ha sido un problema en la iglesia. No toques, no hagas esto, no hagas el otro, no bebes de esto, no comas de esto. El ascetismo además no protege contra la carnalidad. Si has leído alguna vez cómo está la situación en un monasterio, cómo esto se ha llevado durante siglos, para no decir milenios, te das cuenta que con todo lo que intentas hacer para que el mundo y sus deseos se quede fuera, no lo consigues. De hecho, puede que dentro del monasterio sea peor que fuera. Esto fue precisamente el ejemplo de Martín Lutero. Él mismo dice, si alguien hubiese podido ganarse el paraíso por las obras, hubiese sido yo, porque él ayunaba, él se privaba de sueño, él se autoflagelaba, hizo todo lo posible para matar los deseos del cuerpo y sin embargo no lo ha conseguido. Y cada vez se sintió más alejado de Dios. Esto fue lo peor. Pues a muchos ascetas les encanta hacer alarde de sus logros. Por ejemplo, empezamos con los fariseos, capítulo 6 de Mateo. Les gustaba ser vistos por la gente cuando oraban. Les gustaba ser vistos por la gente cuando con cara seria estaban ayunando. Y sin embargo, ese tipo de comportamiento promovió la soberbia espiritual. Hay muchas actividades espirituales que son simplemente expresión de un puro y duro egoísmo. Una de las razones que dio paso a la reforma era precisamente esto, de acabar con este orgullo camuflado en los monasterios, porque estaba ahí muy presente la carnalidad. Martín Lutero y otros lo han vivido en sus propias carnes, y nunca mejor dicho. Llegamos a la conclusión de que el veredicto de Pablo contra ese tipo de comportamiento que nos quiere otra vez llevar al cautiverio es devastador. La libertad cristiana es algo que es un regalo de Cristo. Y Colosenses en ese sentido es como una declaración de la libertad de la fe cristiana. Señor Jesús, podemos decir, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Palabras preciosas de un gran hombre de Dios. De eso se trata. Estamos completos en Cristo. Esto es lo que Pablo ha expresado en esa carta a los Colosenses de entrada. Completos en Él. Porque Él es Dios y murió por mí. Y quiero en este momento animarte a depositar toda tu fe y toda confianza en Él. Si eres cristiano, déjate de todas estas cosas que intentan aumentar tu grado de espiritualidad. Céntrate en Cristo, búscale a Él, pasa tiempo con Él. Y lo que Él te regala de cosas buenas, disfrútalo con humildad. No intentes imponer tus criterios a los demás. Ellos son responsables delante del Señor por las cosas que hacen. Y si eres una persona religiosa que aún no ha encontrado su descanso en Cristo, te animo en este momento de venir a Cristo, de dejar atrás todas estas imposiciones, todos estos legalismos. Si vienes del misticismo, deja atrás tus sueños, tus cosas, bebidas, y concéntrate en Cristo, búscale a Él, agárrale a Él.
todo lo que necesitas. Que el Señor te ayude en esto. Esto es mi oración. Señor, gracias te damos por este día, por tu presencia entre nosotros, por las cosas que tú nos estás enseñando, lo que tú estás haciendo. Te pedimos, Señor, que podamos entender lo que nos quieres decir. Para tu honra, para tu gloria y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.